Hola amigos, bienvenidos a Motor en V. En nuestro programa de hoy vamos a comenzar con deporte. La actualidad deportiva del pasado fin de semana se centró en el trial infantil que se disputaba en la localidad coruñesa de Boiro, la última prueba de este campeonato. Y después vamos a presentarles dos modelos que circulan ya por las carreteras españolas. Por un lado, un clásico, el Citroën C3, un coche urbano y funcional. Y por otro, la última radicalidad deportiva de Mercedes, el Clase A, pero en su versión más brutal, el A45 AMG. Esperemos que les guste el programa, amigos. La última prueba de la Copa de España de trial infantil se disputó en Boiro, con el formato habitual que mezcla didáctica y competición para iniciar a los niños. La mañana amanecía plácida en la ría de Arousa. Algunos ponían sus esperanzas en pescar algún ejemplar a orillas de la playa Xardín, mientras otros esperaban pescar ceros en las zonas y calentaban ensayando con precisión circense. En este caso, el motoclub había preparado un recorrido sobre 5 zonas, adecuadas a la corta edad de los participantes y también a sus motos de escasa potencia. Todos estos pormenores eran explicados antes del inicio por la organización. Un poco para acá, hacia la derecha, la 2. Seguimos todavía sin marcando el interfono. Y enseguida comenzaba la actividad, en este caso con presencia de algún ilustre trialero de Boiro como José Suárez, que no perdía de vista a los chavales que son su relevo. Hay que decir que existe un salto muy grande entre las dos categorías, como se vio en las zonas, ya que los mayores, los juveniles, ya son pilotos muy curtidos en competición, con motos grandes y una técnica muy superior. Así lo demostraron sobre las zonas artificiales de Boiro. En esta categoría rivalizaron Martín Riobó, que viene de hacer una buena campaña en el Campeonato de España, y Yago Armesto. Yago se defendió sobre las zonas que con la humedad a primeras horas de la mañana ofrecían más dificultad. Y fue de menos a más. Comenzó con una primera vuelta de 20 puntos de penalización y se superó en las dos siguientes. El segundo puesto fue su recompensa. Y en la general del campeonato ocupó la tercera posición, ya que Alenda Mil, ausente en la prueba de Boiro, se proclamara ya subcampeón. Pero el protagonista de la jornada fue Martín Riobó, el piloto de Aldán a lomos de su osa, que demostró que su tercer puesto en la Copa de España de trial juvenil es fruto de su trabajo a lo largo de todo el año. Con solo 8 puntos en su tarjeta al final del trial, Martín rozó la perfección en la última vuelta, donde solo se dejó un pie en las zonas. Un nuevo campeonato gallego completará su palmarés este año. Este trial estuvo bastante bien, al pesar que mi rival no pudo acudir aquí. Y bien, las zonas eran bastante de nivel, pero la zona 4, que era una de bidones, me encantó. Ahora, al quedar tercero de España, bien, estoy bastante orgulloso. También quedé tercero de motocross y ahora para el año haré lo mismo. Los alevines disfrutaron también en las zonas de Boiro, aunque con pasos de menor dificultad. Fernando Solorzano va encontrando poco a poco la forma sobre la moto y completó con 35 puntos el paso por las 15 zonas, lo que le valió la cuarta posición. Un paso por delante estuvo Pablo Laíño, que con 26 puntos se subió al podium de la categoría en Boiro en el tercer lugar. Xurxoneo empezó muy bien las dos primeras vueltas, con tarjetas de 4 y 3 puntos en cada una, aunque un despiste en la tercera vuelta le cargó con 11 puntos más. Aún así, la segunda plaza fue recompensa suficiente. Y el intocable de los alevines es Chente López Perea. Solo un 5 en la tercera vuelta empañó su actuación, acabando como Martín Riobó en juveniles con solo 8 puntos en todo el trial. Chente consiguió este año la Copa Gallega de Trial Infantil,
ganando en las 6 pruebas disputadas y ya está preparado para retos mayores. Fue un trial bastante bonito, la primera vuelta la hice bastante bien y en la segunda también, pero en la tercera tuve un fallo en la primera zona y hice un 5. Y bueno, bien, estoy muy contento de ser campeón gallego y el año que viene ya subo de categoría a juvenil. Esta Copa Gallega de Trial Infantil ha sido un éxito a nivel organizativo y solo hay que decir que es una pena que este esfuerzo de Motoclubs y la Federación Gallega de Motociclismo no se vea acompañado de una mayor participación, porque de aquí salieron ya pilotos como Jorge Prado o Gabriel Marcelli, que ahora están en la élite del motociclismo. Esperemos que el año que viene se repita esta fórmula de iniciación. El Mercedes A45 AMG es el musculitos de la familia pequeña de la marca alemana. Desde fuera ya se aprecia su talante, con casi 7 centímetros más de largo que sus hermanos y algo menos de altura al estar más pegado al suelo. Enseguida se aprecia su carácter en elementos exteriores como la parrilla del radiador, los faldones, los faros Vichenon, las tomas de aire laterales, llantas de aleación de 18 pulgadas o sus salidas dobles de escape. En el interior tampoco faltan elementos diferenciadores, como los pedales de aluminio, los asientos con costuras en color rojo o el salpicadero con fibra de carbono. Pero lo mejor del A45 AMG es su corazón, el potente motor de 2 litros y 4 cilindros turboalimentado de 360 caballos, que lo convierte en el más potente del mundo con esta arquitectura. Si la potencia impresiona, no le va a la zaga el par máximo de 450 Nm, que asegura recuperaciones y aceleraciones contundentes a cualquier régimen. El A45 AMG acelera de 0 a 100 km por hora en 4,6 segundos y alcanza una velocidad máxima controlada electrónicamente de 250. El consumo de solo 6,9 litros a los 100 kilómetros, en cambio, no asusta. Este corazón se monta según la tradicional filosofía AMG, de forma artesanal, y lleva la pieza del motor con la firma del mecánico responsable. El cambio deportivo de 7 velocidades Speed Shift del A45 AMG cuenta con 7 velocidades, 3 programas de conducción, una función de doble embrague variable según el programa seleccionado y función Race Start para la puesta en marcha con la máxima aceleración. El A45 AMG está equipado de serie con el sistema variable de tracción integral 4MATIC, optimizado para mejorar las prestaciones. La fuerza del motor sobrealimentado de 4 cilindros y 2 litros se transmite al eje trasero por medio de un árbol articulado de 2 piezas. El programa electrónico de estabilidad ESP cuenta con 3 niveles, como es habitual en todos los coches de AMG. Dispone de 3 programas de conducción que permiten variar individualmente el dinamismo del A45 AMG con solo pulsar un botón. Realmente es un coche de turismo convencional que nos dará muchas satisfacciones en carreteras rápidas,
pero que también puede brillar en un circuito, como demostró en el de Bilsterberg, donde rodó para este vídeo promocional. Lo cierto es que el coche muestra su aplomo y su vigor, haciéndonos olvidar pronto que es un clase A. Para los menos manitas, su SP con control de dinamismo en curvas perdonará las alegrías excesivas en cualquier situación. Por supuesto, no va a ser un coche muy visto en nuestras calles, porque su precio ronda los 55.000 euros, algo que lo convierte en muy exclusivo. En una época en la que las oportunidades laborales escasean para los jóvenes, en Galicia surgen emprendedores capaces de abrir nuevas vías de futuro en el campo que les apasiona y donde además pueden desarrollar su creatividad. En Motor en V les presentamos hoy una innovadora empresa en el mundo de la motocicleta. Tarmac somos dos amigos, dos colegas amantes de las motos, ¿no? Que nos dedicamos a transformar a motos clásicas japonesas normalmente o italianas o tal y a darles una segunda juventud. Bueno, pues tanto mi socio Jano como yo, llegado el momento, decidimos juntarnos y emprender esta aventura que, dado pues cómo está la economía ahora mismo, no parecía la idea más sensata, pero bueno, estamos muy contentos y creemos que marcha muy bien. Hemos empezado esta aventura en diciembre pasado, o sea que llevamos unos 10 meses, y en este tiempo hemos sacado 8 motos completas, más o menos distintas, algunas un estilo común, y tenemos ahora mismo 3 a puntito de sacar, o sea que vamos bastante bien, estamos contentos. Jano Valiente lleva el peso de la parte mecánica en Tarmac, ya que, pese a su juventud, atesora una larga experiencia en este campo. Aquí en Tarmac lo que hacemos es personalizar motos. Como veis, la moto la deshacemos por completo, rehacemos el motor, modificamos chasis, sobre todo parte trasera, parte ciclo, relojes, ópticas, cambiamos totalmente el manillar, suspensiones las bajamos, mejoramos la frenada, que es muy importante en estas motos, y bueno, y estéticamente, como veis, se le cambia guardabarros, los hacemos nosotros en una máquina fabricada por nosotros también. Y bueno, el motor lo rehacemos totalmente. Bueno, aquí como veis tenemos un motor de una CBX 1000, 6 cilindros, no muy habitual. Y bueno, estos motores evidentemente tienen muchos kilómetros. Hay que rehacerlos por completo, es complicado que vengan bien y se rehacen por completo. Aquí tenemos un motor totalmente despezado, tenemos la culata aquí, muy bonita la culata, la hacemos por completo, cambiamos retenes, muelles de válvulas, realmente lo que haga falta. Aquí tenemos unos carburadores también, también cambiamos chiclés, agujas, tóricas, todo lo que haga falta al carburador, y los carburamos, que es muy importante en la moto, carburarlas. Bueno, tema pintura, trabajamos con agentes externos, tema tornero también, trabajamos con agentes externos, y bueno, garantizamos así la calidad tanto de acabados perfectos de trabajo. La máxima expresión de esta filosofía del menos es más, quizás sea esta Honda Goldwing del año 63. Esto es una Goldwing, es una moto con carenado, con maletas, con top case. Esta traía hasta gancho de remolque y antena, o sea, una moto enorme, con manillar anchísimo, una cruiser al fin y al cabo, y pues hemos hecho una especie de café racer deportiva que estamos muy contentos con ella, es un muy buen resultado. El trabajo de estos dos jóvenes preparadores gallegos se constata cuando vemos el estado en el que entran las motos y cómo salen tras pasar por sus manos.
Las unidades preparadas por Tarmac ya ruedan por las calles y empiezan a levantar expectación donde quiera que van. Son la mejor publicidad para esta empresa que ya empieza a recibir encargos de muchos clientes conquistados por su estilo. Bueno, pues la filosofía general de este tipo de motos que hacemos es, resumiendo mucho, menos es más. O sea, nosotros tratamos de quitarle todo lo superfluo, tapas grandes, los guardabarros enormes, los pilotos que son gigantes, las cajas de filtro enormes esas, y tratamos de la moto bajarla, estrecharla y que quede pues, minimalista. Bueno, nuestro objetivo es que esto funcione, que podamos seguir haciendo muchas motos, muchas café racer, muchas Brat Style y este tipo de preparaciones que nos encanta y que nos apasiona. El Citroën C3 es un clásico ya entre los modelos urbanos del segmento B, es decir, coches de alrededor de 4 metros. El C3 se ha desmarcado un poco de la línea general de otros modelos de este tipo, con una estética más funcional y polivalente que se ha renovado este mismo año. Se reconoce ante todo por el parabrisas Zenith, que aporta una mejorada visibilidad panorámica, así como un nuevo frontal que da protagonismo a los chevrones de la marca e integra faros diurnos de LED delanteros en el paragolpes, y también nuevos pilotos traseros que refuerzan la impresión de estabilidad. El diseño exterior e interior del nuevo C3 ha permitido concebir uno de los vehículos más compactos de su segmento. Con 3,94 metros de longitud y 1,73 de anchura, dispone de unas dimensiones adaptadas a un uso urbano. Todo ello sin renunciar a un maletero generoso de 300 litros de capacidad. El interior, por su parte, está revestido con materiales de calidad y con diferentes adornos y cromados. Así su salpicadero puede ser de color negro, tungsteno o gris mondus. Cuidado hasta el mínimo detalle, el cuadro de instrumentos está retroiluminado en blanco. Disponible en 5 niveles de acabado, Attraction, Tonic, Seduction, Collection y Exclusive, el nuevo C3 incorpora equipamientos y servicios que contribuyen a la seguridad, como son la cámara de visión trasera, también el sistema de navegación eMyWay, el IFI System y los contratos de servicios. El nuevo C3 equipa un amplio abanico de motorizaciones en gasolina y diésel. En gasolina destacan por su bajo consumo los tricilíndricos VTI 68 y VTI 82 de la familia PureTech. Los VTI 95 y VTI 120 completan la oferta de motores gasolina. El gasoil, por su parte, es protagonista en los HDI 70 y HDI 90, así como sus variantes microhíbridas, el EHDI 70, EHDI 90 y EHDI 115, con unas cifras de consumo y emisiones realmente bajas, como lo muestra el EHDI 70 AirDream, con valores de 3,4 litros a los 100 kilómetros. El C3 está a la venta desde los 11.500 euros o 12.900 en el caso de los diésel más baratos. Últimamente les hemos hablado mucho de la tendencia de los fabricantes de automóviles de reducir la cilindrada de los motores, obteniendo el mismo rendimiento que con motores mayores, pero con menor consumo y emisiones. Hoy les vamos a explicar cómo se consigue esto y cuáles son las ventajas del llamado downsizing, representado en este caso por el motor EcoBoost de Ford que se monta en el Focus. Hay que decir que este motor tiene tan solo 3 cilindros y cubica 1 litro,
pero ofrece potencias de 100 o 125 caballos en sus dos versiones. Son potencias que hace solo una década solo alcanzaban motores de 1.4 o 1.6 litros con 4 cilindros. Además, el consumo de este motor EcoBoost en el Focus es de 4,8 litros a los 100 kilómetros para la versión de 100 caballos y de 5 litros para la de 125, con emisiones de CO2 de solo 109 y 114 gramos respectivamente, por lo que están excluidos de pagar impuesto de matriculación. Los secretos para conseguir un motor tan eficiente son, para empezar, su menor peso, al tratarse de un motor muy compacto, gracias a sus 3 únicos cilindros, lo que también implica un menor rozamiento en sus piezas. Además, está dotado de la última tecnología de inyección directa de gasolina y de un turbocompresor de pequeño tamaño. Adicionalmente, se beneficia también de una bomba de aceite de desplazamiento variable, que permite un funcionamiento más suave, así como de una distribución variable que regula el tiempo y la apertura de válvulas según las condiciones en las que se ruede. Una última característica es que la correa de distribución va empapada en aceite, lo que mejora su rendimiento. Pero rodando con el Focus 1.0 EcoBoost, apreciamos también su suavidad y refinamiento, algo poco habitual en los motores de 3 cilindros que, al no girar de 2 en 2 como los de 4, tienen un problema de descompensación y vibraciones. Hasta ahora, esto se solucionaba con un eje contrarrotante que giraba en el sentido inverso al motor y equilibraba sus vibraciones. Ford ha encontrado una solución sencilla, ingeniosa y eficaz para sus 3 cilindros, como es desequilibrar unos milímetros el eje del cigüeñal, logrando así compensar la vibración. De esta forma, el EcoBoost se convierte en un motor de 3 cilindros refinado y equilibrado, a la vez que ofrece las mismas sensaciones de conducción que un motor de más cilindrada y de 4 cilindros. El motor EcoBoost de 100 caballos se convierte así en el más barato de la gama Focus, con un precio de 17.934 euros en el acabado Trend, 1.300 euros más barato incluso que el motor diésel de 95 caballos, por lo que, para amortizar este, habría que rodar 310.000 kilómetros, dado el escaso consumo de gasolina del EcoBoost. Sin duda, en el futuro, las motorizaciones de este tipo de gasolina recuperarán terreno respecto a los diésel.